Bienvenidos a todos a esta Open Class en abierto para tratar y para hablar sobre el máster en Executive Blockchain, oportunidades formativas y laborables del campus internacional de blockchain perteneciente a EMIT Business School, donde Paula y Carlos nos hablarán en concreto nos explicarán sobre el temario, la realización de una presentación también de los tutores, hablarán también de las masterclass que se imparten a lo largo de esta formación, metodología, horarios, clases, salidas profesionales, muy importante, y donde podréis preguntar cualquier cuestión. Estáis viendo a Paula, que es Blockchain Project Manager en el Banco Santander, y a Carlos Callejo, que es CTO en Stocken Capital y CEO en Block Impulse. Y sin más preámbulos. Perfecto, genial, Estefanía. Pues muchísimas gracias por la introducción. Nosotros lo que hemos planteado en la sesión, como estaba diciendo Estefanía, pues es daros una visión completa de este máster, ¿no? De cómo lo hacemos, de cuál es la metodología, de pues, cuántas clases hay, cuáles suelen ser los horarios y luego, súper importante, pues introduciros el temario, ¿no? Cada uno de los módulos, pues cuál es el contenido que se ve en cada uno de ellos, cuáles son las masterclass, quiénes son los expertos que nos acompañan en este máster para impartir todo el temario necesario y luego pues también pues todo el tema de salidas profesionales y demás. Entonces nada, yo creo que si quieres, Carlos, podemos empezar por una introducción más o menos nuestra, ¿no? De quiénes somos, ya que somos los directores académicos del máster y yo creo que los que llevamos prácticamente todo el peso del temario teórico. Ahora os explicaré un poco el porqué de todo eso, pero bueno, empezando pues yo soy Paula Pascual, soy Crypto y Blockchain Project Manager dentro de Banco Santander, llevo más de 3 años en esta posición y más de 5 años en esa tecnología. Previamente al banco había trabajado pues, en proyectos relacionados con cripto, con emisiones iniciales de criptomonedas, las famosas ICOs y demás, y de ahí me conozco con Carlos, ya son unos cuantos años trabajando juntos. Y bueno, aparte de mi trabajo en el banco, pues asesoro a diferentes proyectos en toda la parte pues, de tokenomics, de crecimiento del token y de cómo montar su economía. Y luego aparte, pues en el ámbito formativo y académico, pues dirijo académicamente este máster junto a Carlos y colaboro pues, con otras entidades educativas, ¿no? Impartiendo diferentes ponencias, masterclasses, etc. Carlos, tu turno. Muy buenas a todos, buenas tardes, para los que nos estéis viendo en horario español. Ya sabéis que el máster es totalmente online, se podría cursar desde cualquier lado. Bueno, pues en mi caso yo soy Carlos Callejo. Empecé con esto de blockchain, digamos, como apasionado allá en 2016. En el 2018 monté una empresa que se llama Block Impulse, en la cual seguimos activos y nos dedicamos básicamente a conceptualizar, desarrollar y sacar a la luz pues, proyectos pues blockchain, ¿no? En este caso normalmente son proyectos ICO de criptomonedas y también proyectos de NFTs. Y luego también soy codirijo un proyecto que se llama Stocken Capital, que se llama, bueno, que digamos que lo que hacemos es digitalización de participaciones sociales. Además de, bueno, de las labores informativas, pues coescritor del libro de criptomonedas para dummies, también dirigir este máster que fue el primero en blockchain digamos, con nivel universitario. Desde la primera edición, esta sería, bueno, pues hemos hecho como 6 más estas 2 nuevas, ¿no? Digamos, o sea, sería la 8ª. Son una barbaridad de alumnos los que han pasado por nuestras manos. Y bueno, pues apasionado a ver, perdonad que tengo una pequeña intrusa por aquí. Apasionado y, bueno, pues con muchas ganas de seguir aprendiendo y seguir enseñando este tipo de tecnología, ya que pensamos que ahora mismo la formación es muchísimo más de lo emprendedora que era antes, sino que estamos viendo cómo grandes empresas se están involucrando, ¿no? Y necesitan pues saber muy bien cómo funciona la tecnología y cómo puede funcionar en su sector, digamos. Y una vez realizada vuestra presentación, vamos a lo interesante, posiblemente. Bueno, Carlos ha desaparecido, pero continuamos contigo. ¿Cuál es el objetivo de este máster? ¿Por qué? Carlos, ¿la coges tú o la cojo yo? Bueno, si quieres empezar tú.
Venga, perfecto. A ver, yo creo que al final el objetivo de este máster va a ser distinto para cada una de las personas que lo cursen, ¿no? Porque al final lo estamos viendo ya en las ediciones que tenemos actualmente corriendo en el máster, de que al final pues, son perfiles muy distintos. Tenemos a personas pues, que acaban de terminar, por ejemplo, de estudiar su grado universitario y por lo tanto utilizan este máster para formarse más y encontrar un primer trabajo, ¿no? Gracias a esa especialización que te da el formarte dentro de este sector. Hay personas que llevan trabajando 20, 30 años en empresas tradicionales y que encuentran en este máster una nueva forma de orientar su carrera profesional, y hay otras personas que lo que quieren es emprender, ¿no? A raíz de este máster y encontrar pues, una forma de montar un proyecto relacionado pues, con todo el tema de la tecnología blockchain o criptos o Web3, NFTs, metaverso, etcétera. Entonces, un poco nosotros la intención que tenemos con el máster es formar en todos los ámbitos, ¿no? Y aquí pasaré más en profundidad, pero yo creo que es uno de los puntos fuertes que tenemos en este máster, que al tener a perfiles como Carlos y como yo, tan diferentes entre sí, pues es uno de los más completos que hay en la actualidad, por no decir el más completo, ¿no? Porque al final Carlos os da pues toda esa visión de descentralización de la parte de criptos, de NFTs, de emprendimiento, de cómo una empresa se enfrenta día a día a sacar este tipo de proyectos, a captar clientes, etcétera. Y yo tengo pues toda la parte corporativa, ¿no? Encima de un banco, de una entidad financiera tan regulada, pues cómo te tienes que enfrentar a toda la parte regulatoria, todos los departamentos de cumplimiento, de riesgos, cómo tienes que gestionar proyectos donde hay muchísimos departamentos involucrados y a nivel de infraestructura. Entonces, yo creo que es muy bonito en el máster que somos dos perfiles totalmente diferentes en ese sentido, entonces os damos una visión muy completa. Entonces, yo creo que ese es el objetivo principal del máster, que sepáis perfectamente cómo se aplica la tecnología blockchain, cuáles son los casos de uso, también siendo muy críticos con respecto a esto, ¿no? Porque hay mucho hype y mucha gente lo aplica por aplicar, entonces que seáis críticos también en ese sentido de saber cuándo esto aporta utilidad y cuándo no, y yo creo que Carlos y yo somos los perfiles adecuados en ese sentido para daros pues, esa visión, ¿no? 360 de cómo se puede aplicar esta tecnología en todos los sectores económicos. Pues Sí, entonces, totalmente. Carlos... te iba a decir, Carlos. Bueno, si quieres añadir algo más y yo luego te interrumpo un momento. Sí, 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 no, a ver, completamente de acuerdo con Paula. Al final nosotros como empresa desde el 2018 esta tecnología va muy rápido y hemos cambiado de tener los diferentes clientes pues lejanos, ¿no? Con proyectos muy técnicos a empresas que todos conocemos que no saben cómo abrazar la tecnología, no saben muy bien qué esperar de la tecnología e incluso los propios departamentos de innovación de las grandes empresas están especializándose en blockchain porque realmente es una tecnología que es muy disruptiva, va a cambiar muchos de los negocios, no simplemente el financiero, y se están empezando a posicionar. Es decir, antes como he comentado antes, nuestro principal alumno era era un emprendedor que empezaba con, bueno, pues que es una ICO, quiero financiar mi proyecto en casa, ¿no? Con 4 amigos, a ver qué hacemos y tal. Y hoy en día es totalmente lo contrario. O sea, al final nuestro alumno ahora mismo es un directivo de una empresa que necesita saber realmente de qué va toda esta película, cómo funciona toda esta tecnología fuera del valor especulativo de la misma, para saber si realmente su empresa tiene cabida o no en este mercado. ¿Y cuál es la diferencia de este máster con el resto? Yo La me iría mayor. hacia lo que he dicho Paula. Es decir, yo gestiono ahora actualmente 2 empresas y un montón de proyectos de blockchain, codo con codo, de cómo lanzar, porque una cosa es la escritura, es decir, tú, bueno, pues te puedes decir, oye, que sí, para lanzar una ICO sigue estos pasos, para escribir un smart contract sigue esto, pero luego la cruda realidad es otra. Es decir, al final los inversores y todo este mundo es súper amateur. Tenemos un montón de gente que está elaborando proyectos que no tienen ningún sentido, la conceptualización de los mismos, que la idea tenga, bueno, pues tenga cabida, que desde el apartado legal, económico y tecnológico tenga sentido, etcétera, etcétera. Y luego ya pasas a la parte de Paula y sus masterclass, que son muy introductorio al sistema corporate, ¿no? Es decir, yo creo que aunamos las 2 visiones grandes de este mundillo. No es que te vayamos a hacer una ponencia de, oye, mira, las bondades de blockchain son estas, sino, oye, mira, estas son las bondades, pero que sepáis que esto pasa. Y estos son los problemas que os vais a encontrar, porque nos llevamos dando cabezazos contra la pared pues unos cuantos años y con un montón de proyectos y bueno, anécdotas
tanto buenas como malas en todos los sentidos, ¿no? Y al final llegas pues con una experiencia como para compartirlo en ese ámbito. Y al final lo que nos interesa, por lo que ha comentado Paula como a mí, somos formadores. Es decir, al final coescribir un libro, a participar como ponente en un montón de seminarios y demás, nos da pie a que queremos realmente que esta tecnología se conozca como las posibilidades que tiene, fuera de que el Bitcoin valga 5, 7 o 29, ¿no? Que al final no es el fin. Totalmente. Y yo ahí, un poco por complementar, os voy a compartir un momento pantalla, ¿no? de la web que tenemos del máster, que yo creo que es muy ilustrativa, y me gustaría remarcar varias cosas. O sea, en primer lugar, creo que lo importante de nuestro máster es que realmente es un máster certificado por la universidad, ¿no? Porque ahora mismo la mayoría de cursos formativos que hay sobre esta tecnología son cursos emitidos por entidades privadas, pero no están realmente certificados por la universidad. Entonces yo creo que esa es una de las características diferenciadoras que tenemos en el máster. Luego, por supuesto, el tema de la metodología que tenemos, ¿no? Totalmente online. Luego hablaremos bien de esto, de cómo organizamos las clases, de más o menos cuál es el horario, cuál es el número de clases, etcétera. Luego, sobre el temario, como se estaba explicando, toda esa parte que controlamos Carlos y yo, esas visiones tan diferentes, las hemos intentado plasmar muy bien dentro del temario, abarcando como todos los campos, ¿no? Y todos los sectores donde se aplica blockchain, y además adaptándolo muy bien a lo que está ocurriendo actualmente. Pues, por ejemplo, si hablábamos de este máster hace 2 años, pues quizás tenía muchísimo más peso todo lo que era blockchain en la aplicación del ámbito de la industria 4.0, ¿no? Que en aquella época pues cogió como mucha fuerza y aparecían diferentes empresas tipo Carrefour, con IBM, etcétera, que estaban aplicando esa tecnología para trazabilidad. Sin embargo, si lo hablamos hoy en día, de lo que se está hablando fundamentalmente es pues de toda esa aplicación, aparte por supuesto del mundo de la criptoeconomía y del mundo financiero, que nunca van a desaparecer, pero todo ese tema pues de la Web3, ¿no? Del metaverso, de los NFTs, de finanzas descentralizadas, etcétera. Entonces, yo creo que aquí un poco lo hemos intentado plasmar dentro de los módulos, y si os fijáis dentro del programa, si aquí en la web y tanto si os lo descargáis, un poco en los pesos que tienen los créditos en cada uno de los módulos, ¿no? Y cómo lo intentamos adecuar a lo que se va viendo que es la evolución constante de esta tecnología. Entonces, el primer módulo, que ahora lo irá explicando Carlos más en profundidad, pero bueno, es una introducción a blockchain. Creo que aquí dejamos claro que este máster no está enfocado tanto a perfiles técnicos que lo que quieran es aprender a programar, sino a perfiles más de negocio, marketing audiovisual, etcétera, que lo que quieran es entender muy bien el funcionamiento técnico y funcional de esta tecnología, pero no al nivel de programación, sino enfocarnos más en esos casos de uso y la aplicabilidad de la tecnología como tal. Entonces, obviamente tenéis una introducción a blockchain, luego tenéis un módulo entero de conocimiento técnico y funcional de blockchain, porque obviamente tenéis que conocer perfectamente cómo funciona esto para poder aplicarlo, y sobre todo si queréis ir perfiles tipo de project management. Luego, como os decía, tenéis un módulo 3 que ya pesa mucho más, que son 8 créditos, que es blockchain, tokenización y criptoeconomía, que ahora os lo explicará Carlos, pero es pues todo el mundo este de finanzas descentralizadas, nuevas formas de financiación, etcétera. Como veis, el sector bancario tiene muchísimo peso, porque al final, si estamos viendo las aplicaciones de blockchain por sectores, prácticamente el 70% de los casos de uso está enfocado en sector bancario. Por lo tanto, lo queremos reflejar así también en el temario, y os lo explicaré ahora a continuación. Pero bueno, vemos todo el tema de las monedas emitidas por Banco Central, identidad digital descentralizada, transferencias internacionales, etcétera. El blockchain industria 4.0 y procesos logísticos lo seguimos manteniendo, porque creemos que es un módulo que es muy importante para entender la aplicación de esta tecnología en todo lo que es cadena de suministro, pero sin embargo ya veis que tiene menos créditos en ese sentido que el sector bancario. Si esto lo hablásemos, como os decía, hace 2 años, sería diferente. Por lo tanto, vemos en profundidad este módulo, pero le hemos bajado la importancia con respecto a otros. Y luego el módulo 6, experiencias reales, que seguramente lo que hagamos es dividirlo en 2 partes, que será Web3, NFTs y metaverso, y luego aplicación en el resto de sectores económicos, pues es el resto de aplicaciones que tenemos de la tecnología, ¿no? Más brevemente, pero viendo todos los sectores, pues administración pública, legal, real estate, movilidad, smart cities, etcétera. Y luego tendréis un apartado específico de todo el tema, como os decía, de la Web3, qué es esto, qué significa, el valor que aporta blockchain aquí, etcétera. Y luego, por supuesto, tenéis el proyecto de fin de máster. Entonces, yo creo que ahí la característica diferencial es que estamos
muy adaptados a lo que es la actualidad de la tecnología. Cambiamos el temario, yo creo, Carlos, cada mes, ¿no? Al final van apareciendo novedades con respecto a la tecnología y tenemos que adaptarnos, y yo creo que es el máster más completo en el sentido de que pesa muy bien cada uno de los sectores económicos y de la importancia que tiene la tecnología en cada uno de ellas, y eso lo plasma en el temario y en las masterclass que vamos a tener, ¿no? Y luego, la última diferencia que yo creo que es muy importante con respecto a otros máster, nosotros, como os decía Carlos, ya venimos dando este máster desde hace muchísimos años, pero es desde el año pasado cuando le hemos dado una vuelta completa al máster, enfocándolo más en negocio y sobre todo haciendo este cambio fundamental que yo creo que es muy importante, y es que la mayoría del temario, el peso de daros todo el temario teórico, recae principalmente sobre Carlos y sobre mí, aparte de otro tutor que tendréis, que es Juanjo, que es quien se encarga más de toda la parte de Industria 4.0. Y esto lo hacemos porque cuando veníamos haciendo el máster en los años anteriores, pues cada profesor, digamos, que daba una parte del temario, ¿no? Y al final, cuando hablamos de profesores en este tipo de másters, son profesores que ya están en activo trabajando, y además, digamos que no nos falta trabajo, ¿no? Todo lo contrario, no, nos falta muchísimo tiempo. Entonces, en ese sentido, no había un hilo conductor en todo el temario, ¿no? Porque a lo mejor pues llegaba el profesor del módulo 4 y te repetía lo que te habían contado ya 4 veces en el módulo 3, en el módulo 2 y en el módulo 1. Entonces, en ese sentido, Carlos y yo hemos diseñado este máster de forma que todo el peso teórico recaiga sobre nosotros. Nosotros os damos todo el acompañamiento durante todo el máster, y luego lo que hacemos es apoyarnos en expertos que son espectaculares. Bajo mi punto de vista son los mejores expertos que hay en blockchain que tenemos aquí en España, para daros ya clases, digamos, muy específicas sobre temas concretos, pero siempre el tutor estando pendiente de lo que os están dando y que todo tenga un hilo conductor, ¿no? Entonces, expertos que tengáis, tenéis a personas, como os decía Carlos, igual que la dirección académica está dividida entre mundo descentralizado y emprendimiento y mundo corporate, en los expertos tenéis lo mismo, ya os vais a dar cuenta. Tenéis expertos que son CEOs o cofundadores de startups que están enfocadas en esta tecnología, y tenéis a personas que son integrantes de equipos de las grandes corporates de estas tecnologías, o incluso a los managers de esos departamentos, ¿no? Entonces tenéis pues a Stoken Capital, que es esa empresa que os comentaba Carlos de tokenización de participaciones sociales, tenéis a Santander, tenéis a Caixa, tenéis a la líder, por ejemplo, de blockchain de Inetum, que es la antigua informática del Corte Inglés, es una consultoría tecnológica. Tenéis Scepter, que es una consultoría tecnológica pero más pequeñita a nivel startup. Ixio es lo mismo. Tenéis al líder del departamento de blockchain de Repsol. Tenéis Aave, que por supuesto en finanzas descentralizadas es pues la plataforma más conocida del mundo. Tenéis también a personas del ámbito legal, de la asociación Agalbit. Tenéis a Cryptan, que es una startup española muy conocida dentro del sector, que ofrece pues ese intercambio de criptomonedas y el pago con tarjetas de crédito, etcétera. Volvéis a tener a Scepter. Tenéis Onis, que es un servicio de custodio español, es una startup. Ángel es el CEO y el fundador, y ya están registrados y reconocidos por Banco de España como custodio. Tenéis Icertis como gran consultora tecnológica también. Alejandro, que es el mayor experto legal en criptoactivos de España. Tenéis a Javier, también compañero mío de Santander, al CEO y co-founder de Rental, que es una startup de tokenización de inmuebles. Tenéis a Álvaro, que es el CEO y el cofundador de Deusens, que es una empresa de desarrollo en el metaverso. Tenéis a un integrante del equipo de Polygon, que para mí es la mejor plataforma de infraestructura de blockchain, y todo lo que están haciendo y todos los productos que están creando son magníficos. Tenéis a Chainalysis, la plataforma de trazabilidad de operaciones de blockchain más importante del mundo, que ya vale 8 billones de dólares. Tenéis a Carlos, que es CEO de ArtArmy, que es un proyecto relacionado con todo el mundo de los NFTs y del arte. Tenéis a Daniel, CEO también de Polygonal Mind, que es una empresa de desarrollo en el metaverso, y a David, que es CEO y cofundador de Rangi, y muchos más profesores que estamos cerrando, ¿no? Entonces, yo creo que ese elenco de profesores de empresas tan importantes dentro del sector, también apoyando mucho a las startups españolas, porque tenemos muchísimo talento aquí, yo creo que es el gran valor diferencial que tenemos en el máster. Carlos, coméntanos, Sí, comienza tú a partirnos el contenido. Sí, si queréis os comparto pantalla y vemos cómo es la plataforma real del máster. Vale, aquí
Aquí tenemos lo que nos ha explicado Paula. Aquí tendríamos la plataforma real de lo que es el máster, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros entraríamos aquí como alumnos. Aquí tienes el calendario de los diferentes módulos que van entrando. En este caso estamos en la segunda edición, que me sirve para explicaros los 3 primeros módulos, ¿no? que son los que impartiría yo con las masterclass, algunas de las masterclass que ha incluido, nos ha indicado Paula, y algunas más que tenemos, porque realmente cada edición se van juntando, ¿no? más empresas, startups que tengan que ver con el tema de blockchain, algunos amigos de hace muchos años, la verdad. Y bueno, pues al final nos encontramos con un recibimiento en el bloque cero, ¿no? Con un tablón de anuncios, un forum master. Al final ya sabemos que todo es online, todo es digital. Luego tenemos también algo muy importante, que es el grupo de Telegram, un grupo en el cual activamente los alumnos estéis en contacto entre vosotros, y luego encima nosotros estamos también encima del grupo poniendo noticias relativas al máster o relativas simplemente a la tecnología que estén ocurriendo en ese momento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se desgrana lo que es el máster? Bueno, aquí tenemos los participantes, aquí ya es un área de codirector, ¿no? De profesor. Y una vez que nos metemos, pues por ejemplo, ¿no? El módulo 1 sería la introducción a la blockchain, módulo 2, blockchain, conocimiento técnico y funcional, y módulo 3, blockchain, tokenización y criptoeconomía. Si nos metemos al 1, no queda otra que empezar por conocer la tecnología blockchain desde un punto de vista un poquito más técnico, que va a ser el que nos va a ayudar luego a, bueno, pues que cuando vengan los siguientes módulos, tener los conocimientos suficientes como para solventarlo de una forma segura. Este módulo, bueno, pues al final, esto es como se relata cada módulo, ¿no? Tenemos una comunicación y tutorización de cada módulo, es decir, los foros del módulo, el foro de dudas. Tenemos unos contenidos troncales, que es el propio manual de este módulo, que sería, digamos, el libro, ¿no? El típico manual que nos deberíamos de estudiar y comprender para luego hacer diferentes tareas y el test. Luego tendríamos las tutorías y las masterclass. Aquí se van poniendo los enlaces. Las tutorías y las masterclass lo intentamos hacer en el horario que mejor os venga. Incluso hay muchas veces que preguntamos directamente a los alumnos cuándo les viene mejor, con una breve encuesta en Telegram y demás. Y en caso de que no podáis asistir, en ese mismo momento no pasa nada porque se quedan grabadas. Incluso nos podéis trasladar vuestras dudas de antemano y nosotros resolverlas en la propia tutoría. Las tutorías son muy cercanas, es decir, lo que se intenta es que nos tengáis todo el rato a vuestra disposición. Hay gente que, bueno, pues no quiere un trato tan del día a día, sino que va directamente a las tareas y a intentar sacar cada módulo las últimas semanas, y hay otros alumnos que a nosotros son los que nos gustan, ¿no? Los que interaccionamos, es decir, oye, está pasando esto, está pasando lo otro, y he leído esto y a mí no me encaja lo otro. Bueno, pues no hay que esperar siempre las tutorías para llegar a tener una explicación sobre algún tema en concreto del módulo o simplemente de la tecnología. Luego tenemos materiales complementarios para que este manual sea muchísimo más fácil de comprender, ¿vale? En este caso, pues todo lo que ponemos en el manual con referencia, con enlaces y demás, lo vamos dejando en materiales complementarios para que tengáis una noción o al menos una hemeroteca, ¿no? Aquí donde podáis echar mano en caso de que algo no cuadre. Sección audiovisual, bueno, pues un montón de vídeos, ¿no? Tanto en español como en inglés, dependiendo de qué estemos hablando. También que consideramos, en este caso, bueno, en el temario 1 o en el módulo 1, que son de vital importancia. Y luego la evaluación, esto es muy interesante. Al final tenemos las actividades individuales, cuando cada alumno por sí mismo sube unas tareas, y luego tenemos las actividades colectivas, ¿vale? Que en este caso habría 2 individuales, 2 colectivas, y luego el cuestionario, que sería el tipo test, que va sobre el texto. Si queremos echar un vistazo, por ejemplo, al manual, sería lo siguiente, ¿no? En este caso es un manual de 88 hojas, donde aquí vemos... No lo vemos, Carlos. Ah, vale, perdonar, que esto solo Compartiendo estoy... Sí, un segundito, voy a compartir todo. Vamos a quitar esto que nos puede molestar. Si vemos el manual, bueno, pues es un manual de 88 hojas que lo que venimos a contar un poco es
bueno, pues desde la historia del dinero, filosofía blockchain, definición de blockchain, las bifurcaciones diferentes, los protocolos ahora mismo de consenso, que ya sabemos que Ethereum está pasando al POS, que está siendo muy... Estamos todos expectantes, ¿no?, con qué va a pasar. Y como decía un poco Paula, todo esto cambia casi en cada nuevo curso del máster, ¿vale? Tenemos protocolos y algoritmos de consenso, como decía, redes peer-to-peer, vemos también la libertad en el código, bueno, el tema de los nodos, sistema económico, las DAOs, bueno, al final algo que entendemos que es bastante completo para poder llevar al menos una idea clara de qué es blockchain, qué es Bitcoin, ¿no?, que nacieron a la vez, una con la otra o la otra con la una, y al final, bueno, pues tener este conocimiento. Si nos vamos al módulo 2, es muy similar, es decir, al final todos los módulos siguen el mismo ejemplo, ¿no? Tenemos la comunicación y tutorización, tenemos contenidos troncales, tenemos las tutorías y las masterclass, los materiales complementarios. Aquí ya veis aquí ya podéis ver cómo nos metemos en tanto las nuevas capas que se están involucrando en Bitcoin, lo que se está viendo para hacerlo más escalable junto con Ethereum y todo lo que puede llegar a ser Ethereum, ¿no?, en el 2.0, sección audiovisual, y en este caso tenemos 4 tareas individuales y 2 colectivas. Tareas individuales, lo que intentamos, por ejemplo, en la siguiente edición ya no preguntaremos seguramente sobre El Salvador, pero en este caso era una noticia del día y es muy interesante cómo analizar Bitcoin como medio de pago en El Salvador, y también nos preguntamos que seáis críticos con la tecnología, con las decisiones, y que nos deis vuestro punto de vista. Por lo tanto, lo que intentamos es eso, ¿no?, involucraros bastante. A mí al menos es lo que más me gusta, involucrar bastante al alumno, porque también nosotros aprendemos, lógicamente. Y aquí, si nos metemos en el manual, volvemos un poco a ver, bueno, pues la estructura, ¿no? Al final tenemos introducción, la escalabilidad de Bitcoin, que casa con lo anterior, con Lightning Network, y casa con todo lo que tiene que ver, bueno, con Bitcoin como sistema de pagos. Y luego ya nos centramos exclusivamente en Ethereum, en todo lo que ha ocurrido en Ethereum y en todo lo que está por ocurrir, Ethereum 2.0, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es conocer, ya nos vamos adentrando, por un lado, dejamos Bitcoin, la tecnología blockchain, ya tenemos las nociones suficientes para que todo lo que os contemos, ¿no?, sobre la tecnología de Ethereum y todas las redes, porque todas siguen más o menos los mismos procesos o las mismas formas de funcionar. Al final casi todo funciona de forma muy similar. Bueno, pues tengáis también opción de introduciros realmente a la criptoeconomía y a tocar realmente todas esas herramientas que nos está poniendo el mercado ahora mismo al alcance de la mano. Nos metemos también con el tema de las ICOs, DAOs y DAICOs, que es lo que os ha comentado Paula antes. Las ICOs es un sistema de financiación, ¿vale?, por el cual muchas empresas están creando su propia criptomoneda y con la cual financian futuros desarrollos, pues normalmente que tengan que ver con esta tecnología. Pueden ser STOs, también hablamos de ellas, que son el Security Token, es decir, que tenga que ver con el tema legal. Estudiamos también, en este caso, las diferentes legislaciones y lo que está por venir. Hay decretos de ley ahora mismo esperando por ahora en España, ¿no?, y a nivel europeo hay alguna regulación también que también vemos, para si alguien quiere lanzar una criptomoneda o alguien quiere lanzar un proyecto que también esté a la vanguardia de todo eso. Incluso si en algún caso se diera que llegamos al momento en que hay un evento trascendental, como fue, por ejemplo, el tema de los impuestos, ¿no?, de gestionar todas tus ganancias o pérdidas con criptomonedas para hacer la declaración de la renta, pues también intentamos hacer una masterclass con alguien profesional en este sentido, porque, bueno, pues en ese momento es lo interesante. O sea, lo más interesante de este máster es eso, que es continuamente en contacto y continuamente que nosotros intentamos, junto con vosotros, bueno, pues estar al día de esta tecnología, que os aseguro que da para el máster y para 5 más. O sea, eso no hay problema por todo lo que está pasando. Y luego, bueno, pues llegaríamos al módulo 3, que sería mi última parte como tutor, y aquí sí que nos metemos de lleno en algo que a mí me apasiona, ¿no?, y que esto sí que tiene que estar cambiando casi
cada 2 semanas. O sea, esto va a una velocidad enorme. Lo mismo, los módulos, tenemos las tutorías, tenemos los materiales complementarios, tenemos la selección audiovisual. Aquí hablamos ya de tutorías bueno, pues más enfocadas a negocio, más enfocadas a proyectos, startups o protocolos que están funcionando ahora mismo en la blockchain. Para mí, por ejemplo, es un gusto tener a Pablo Candela de Aave. Es una plataforma que ahora mismo tiene bloqueado en sus contratos 8 billones de dólares. Y bueno, pues es una plataforma de DeFi pura y una de las primeras en la cual, bueno, pues es muy interesante conocerla desde dentro. Tenemos a Ricardo Montero, tenemos también al proyecto de Cryptoverse, tenemos también a un proyecto de NFTs que se va a lanzar ahora con Joaquín de Madrid. O sea que, bueno, pues bastantes cosillas en las cuales pararse. Materiales complementarios, pues aquí metemos alguna cosilla y luego evaluación, ¿no? Que es una tarea sobre el token NFT, otra tarea sobre plataforma DeFi, otra tarea sobre funcionamiento real de tokenización, que esta, por ejemplo, ha gustado mucho, es decir, coger una empresa real que no utilice tecnología blockchain y cómo la podría incorporar. Bueno, pues al final esas masterclass también hay veces que nos dicen, oye, que es que tenemos muchas dudas con el funcionamiento real de tokenización, así podemos hacer una masterclass y tal. Hacemos una masterclass y dedicamos horas entre los alumnos y el profesorado a, bueno, pues dar un poco de luz a lo que se está requiriendo en esta tarea. Y la verdad es que es bastante interesante, sobre todo, escuchar las diferentes opiniones en una misma materia, ¿no? Empresa tradicional, diferencias entre Internet y conexión web, que al final es a todos los servicios, sobre todo DeFi, nos conectamos desde la billetera, enseñamos a instalar la billetera MetaMask y las demás billeteras también, las vemos por encima, ¿no? Y todas las conexiones Web3 con estas plataformas. Y para acabar sobre el manual, bueno, pues tenemos también pues 100 hojitas de información y aquí sí que es verdad que el contenido se abre en 4 espacios. No es un contenido índice como el anterior, porque aquí tocamos puntos muy diferentes y se aparte en 4. Directamente criptoeconomía, o sea, criptomonedas, origen y evolución, ICO-STO, Web3 y trading. Aquí metemos absolutamente todo, es decir, metemos las ICOs, cómo se debe de leer una ICO, cómo es la posibilidad de inversión de una ICO, cómo podemos lanzar una ICO, el tema de la STO exactamente lo mismo, Web3 vemos MetaMask, vemos los diferentes conectores que tenemos en este mundillo, ¿no? Que ahora mismo está a legal, en el cual podemos privar a la plataforma de conocer nuestros datos personales, pero en cambio sí que nos deja jugar con nuestras criptomonedas, ya sea por intercambio, ya sea por ganancias, por staking, por lo que sea, y también conseguimos que nos lea la plataforma qué es lo que tenemos y obtener diferentes servicios como pueden ser por NFTs. Y luego el trading, unas nociones básicas de cómo, no son tan básicas, pero bueno, unas nociones, ¿no? Si a alguien le interesa el tema del trading, pues saber qué diferencias hay entre el mundo centralizado y el descentralizado, que es una de las masterclass también, y dependiendo de qué quiere hacer, a dónde ir, ¿no? Bueno, que ver una gráfica y enterarse más o menos de por qué ocurren las cosas, ponerse a corto, ponerse a largo, hacer automatismos en las inversiones, etcétera, etcétera. Luego nos metemos con el tema de los NFTs, algo súper potente. O sea, nos vamos un poco del boom que ha traído los NFTs, luego lo veremos más en detalle, y nos centramos en que los NFTs ahora mismo, bueno, pues estamos hablando de un token único, no fungible, y en una red blockchain pública ante todos, todo el mundo sabe quién es el propietario, ¿no? Y en cualquier parte del mundo, simplemente enseñando el código QR o el móvil, pues es propietario de ese NFT que le puede dar acceso a diferentes servicios. Esto un poquito lo mismo, tanto las ICOs como los NFTs. Luego en el entorno profesional somos expertos tanto de ambas plataformas y de conceptualización de las mismas. Entonces damos un poco nuestra visión real de lo que está ocurriendo. No lo que puedes leer o te están contando, sino realmente qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo. Finanzas descentralizadas DeFi. Esto podría comprender directamente el máster entero. Y bueno, pues hablamos bueno, sobre todo muy profundamente de las herramientas, ¿no? Es decir, nos gusta tocar, nos gusta que cojáis, os involucréis en proyectos, nos vemos en las masterclass paso a paso, cómo poder ser prestamistas, ser prestatario en una plataforma de criptomonedas sin un banco albergando esa operación. Bueno, pues diferentes motivos por los cuales DeFi están llevando ahora mismo todos los servicios financieros que conocemos
a un entorno descentralizado donde no conocemos entidades y a un coste pues, más próximo a cero, ¿vale? Y cómo va a cambiar, al final la tecnología blockchain va a cambiar muchos nichos, pero sobre todo lo que está haciendo es digitalizar las finanzas. Y luego la tokenización de activos. También vemos un montón de ejemplos de tokenización de activos, de cómo hay diferentes plataformas que se están posicionando en nuevas ramas, sobre todo con el tema de DeFi 2.0 llevado a que hay prestadores incluso de deuda para los proyectos. Bueno, vemos un montón de proyectos nuevos y esto sí que requiere, bueno, pues un estudio, unas masterclass viendo el punto 3 y el punto 4, ¿vale? Aquí los tenemos. O sea, esto sí que lo vemos con vosotros, porque sí que suele ser bastante complejo. Incluso vemos ejemplos aquí, ¿no? Con el tema de número de monedas en circulación, para ver cómo sería la inflación dentro de un proyecto, etcétera, etcétera. Y aquí sí que vemos, bueno, pues otras redes, absolutamente todo. Todo lo que tiene que tocar directamente con el día a día de la blockchain, de los proyectos que tenga que ver con las ICOs, SSTOs y luego todo el entorno de DeFi, que lo tenemos por aquí abajo, ¿vale? Aquí tenemos el tema de los NFTs y aquí tenemos todo lo que tenga que ver con DeFi, con ejemplos, un montón de ejemplos. Bueno, pues, ¿qué está pasando con BlockFi? ¿Qué está pasando con Celsius? También lo hablamos ahora mismo en el chat de Telegram, de, oye, cuidado con tener criptomonedas en este tipo de servicios que están teniendo problemas de liquidez ahora mismo con la bajada del mercado, etcétera, etcétera. Y un poquito es eso lo que os venía a comentar. Esos serían los 3 módulos introductorios del máster. Y ya, bueno, pues dejamos a Paula que vayamos al módulo 4, que ya estaríamos preparados, ¿no? Desde el más puro sentido de la práctica de la tecnología, preparados a lo que es de verdad blockchain en el sector bancario, en el corporate y en la empresa en general, y cómo están intentando adaptar esta tecnología, porque es muy bonito hablar de blockchain, ICOs, pseudoanonimatos, descentralización y demás. Está ocurriendo, eso es verdad, está ocurriendo y está llamando mucha atención y hay muchísimas oportunidades en ese sentido en todos los aspectos, no solo de inversión, pero claro, luego hay que cumplir con muchas normas y muchas otras cosas como empresa normal, digamos, que muchos de estos protocolos no cumplen, ¿no? Que están funcionando todos en una legalidad vigente. Totalmente. Genial, Carlos. Lo primero, antes de meterme con el módulo 4, he visto que hay un par de preguntas. Si os parece, como están encaminadas a lo que es salidas laborales, etcétera, os las respondemos al final, ¿vale? Y el tema de la actualización del máster, lo mismo. Entonces, vale, voy a compartir yo ahora mi pantalla entera. Vale, igual que estaba haciendo Carlos y como os estaba comentando, ya habríais visto pues eso, toda la introducción a blockchain, cómo funciona esto técnico y funcionalmente, luego toda la aplicación de criptoeconomía, ¿no? Con esas finanzas descentralizadas, tokenización, etcétera. Entonces es el momento de meternos en el módulo 4, módulo bancario, que yo creo en ese sentido que es verdad que es uno de los más densos por todos los conceptos que tiene, ya no relacionados con la tecnología blockchain, sino con el propio sector financiero y bancario, pero bueno, también es importante que lo conozcáis en profundidad, ¿no? Porque al final, pues yo creo que es uno de los más importantes y que realmente blockchain tiene la capacidad de transformar el sector financiero tal y como lo conocemos y al final, pues la mayoría de casos de uso, al menos lo que estamos viendo ahora, aparte de todo el boom que está habiendo con Web3, etcétera, va a ir enfocado a sector financiero. Entonces, como os decía Carlos, seguimos con la misma estructura del máster, tenemos el manual que ahora me meto, tenemos diferentes tutorías asignadas conmigo. Estas tutorías van encaminadas tanto a resolución de dudas, a explicación de ciertas partes del temario, como también a la resolución de las tareas grupales, ¿vale? Si queréis, si me meto aquí, que es un poco mi índice de planificación, pues veis que yo, por ejemplo, hago una introducción a lo que es la aplicación de blockchain dentro del sector bancario y os explico bien el módulo. Vemos casos de uso de blockchain en el Banco Santander. Por ejemplo, os hablo de la tokenización de un mono digital que realizamos. Tenemos otra clase que es, oye, activos digitales, ¿no? ¿Cuáles son y cómo se diferencian unos de otros? Porque al final parece que cuando hablamos de activos digitales hablamos únicamente de las criptomonedas,
pero al final, gracias a ese proceso de tokenización que ya os habrá explicado en profundidad Carlos en el módulo anterior, podemos tokenizar cualquier tipo de activo, ¿no? Entonces queremos reflejar eso en el temario, entonces que os quede muy claro pues cuáles son los diferentes tipos de activos, y luego esto irá también emparejado con la parte regulatoria, ¿no? Qué regulación se aplica a cada uno de esos activos y en qué normas nos tenemos que fijar si estamos trabajando con ellos. Luego tenemos otra tutoría de corrección de una tarea grupal que es sobre activos digitales, precisamente, oye, pues cómo vemos, por ejemplo, si tiene más sentido una stablecoin emitida por una entidad privada contra una moneda emitida por un banco central. Entonces, son prácticas muy chulas porque al final se genera muchísimo debate, ¿no? Porque al final ya veréis que cuando estáis en todo este entorno de blockchain hay visiones muy diferentes. Es esa descentralización contra esa centralización, que yo creo que la solución óptima es encontrar ese equilibrio, ese punto medio entre ambas, pero bueno, siempre hay pues visiones diferentes, ¿no? Entonces es muy chulo pues poner de acuerdo entre todos pues cuál es la visión de cada uno y intentar encontrar, oye, pues en qué aporta tener un sistema centralizado y en qué aporta tenerlo, por ejemplo, descentralizado. Luego tenemos, por ejemplo, una tutoría que os doy yo, que es, oye, dentro de esas finanzas descentralizadas que ya os ha explicado Carlos, todavía hay muchos retos y todavía hay muchos campos que están sin estudiar y que tienen ciertos problemas que tienen que resolverse, ¿no? Entonces, quizás pueda haber un papel para los bancos dentro de esas finanzas descentralizadas. Entonces, os doy un poco pues cuál es mi visión sobre ello, y luego la corrección de la tarea grupal 2 sobre los diferentes proyectos que hay dentro del sector bancario. Como masterclass en este módulo tenéis toda la explicación de CBDCs y stablecoins que os la da Joan Arcas, que como os he dicho antes es integrante del equipo de blockchain de CaixaBank, para que veáis que no todo queda en Santander, ¿no? Y que también tenéis visiones de diferentes bancos españoles sobre esto. Luego tenéis una masterclass específica de identidad digital descentralizada, específicamente sobre el proyecto de Alastrade y Dalion, que es un caso de éxito dentro de España, y os la da María Salgado, que como os decía antes es la manager de blockchain dentro de Inetum, que es una consultora tecnológica. Luego tenéis a Cryptan hablándoos de cómo se puede ofrecer productos cripto, pero mejorando esa experiencia de usuario, porque mucha gente se pierde, ¿no? Cuando le hablamos de MetaMask, de diferentes tipos de wallets non custodial, etcétera. Entonces viene Jorge, que es el CEO y fundador, a contaros pues qué soluciones ofrece Cryptan y también cómo se están enfrentando día a día a los problemas regulatorios, cómo abordan las conversaciones, por ejemplo, con los reguladores, etcétera. Entonces yo creo que eso es muy interesante. Y luego también Onis, como os decía, que es una solución de custodia, os viene también el CEO y el fundador a impartiros pues qué tipo de soluciones ellos ofrecen a nivel de custodia para las empresas y para los individuales. Y como os decía, pues ha sido la primera empresa de custodia registrada en Banco de España. Entonces yo creo que es muy importante también que os cuenten pues ese proceso, ¿no? Cómo se realiza, etcétera. Aparte de estas masterclass, tengo cerrada otra, que es, como os decía antes, por parte de Antonio, de Chainalysis, que es esa plataforma que lo que nos permite es ver el origen de fondos, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de cripto y de esos datos seudónimos y que no sabemos quién está detrás, ¿cómo podemos cumplir con la regulación de prevención de blanqueo de capitales? Es decir, que el dinero que me está pagando una persona no provenga de, por ejemplo, actividades de financiación de terrorismo o de ciertas actividades ilegales, pues cómo Chainalysis proporciona ese tipo de soluciones a empresas para cumplir con la regulación, ¿no? Que es uno de los problemas que tenemos los bancos o entidades financieras a la hora de ofrecer este tipo de servicios a nuestros clientes, que sin este tipo de soluciones pues no seríamos capaces de cumplir con la regulación que nos llega desde arriba. Entonces, para que veáis un poquito cómo está estructurado el módulo, ¿vale? Entonces, como os decía, pues tenéis aquí las tutorías y las masterclass, que estos son en directo siempre. Lo único es que si alguno no puede asistir, siempre se graban las masterclass y luego se os cuelgan aquí. Es decir, aquí lo estáis viendo porque este módulo ya ha sido y tenéis aquí todas colgadas, pero realmente cuando os apuntéis al máster se irá convocando cada tutoría y cada masterclass, os conectaréis si podéis y si no, al día siguiente tendréis subidas el vídeo correspondiente a esa tutoría o masterclass. Como os decía Carlos, tenéis materiales complementarios también para entender un poco más ese temario que os aportamos. Y luego, por supuesto, pues una sección audiovisual, ¿no? De diferentes vídeos que yo he ido seleccionando que me parecen muy interesantes, pues, por ejemplo, para conocer el euro digital, el reglamento IDAS 2, que va a cambiar todo el tema de la identidad en Europa, etcétera. Y luego, por supuesto, las tareas. Con respecto al manual, y no quiero que nadie se asuste, recordad que este módulo tiene
10 créditos, por lo tanto tiene muchos más créditos que los módulos que hemos visto hasta ahora, entonces tiene 163 páginas el manual del módulo bancario. De todas formas, bajo mi punto de vista, yo creo que siempre es mejor que sobre que falte, ¿no? Los manuales os los damos para que tengáis toda la información, para que estudiéis bien la teoría, pero por supuesto esto no va de aprenderse todo absolutamente del manual, sino que tengáis una buena base teórica para luego, a partir de esas tutorías, de esas masterclass que tenéis con expertos, etcétera, pues podáis entender perfectamente cuál es la aplicación, ¿no? Entonces, no os asustéis cuando veáis las 163 páginas que os las tengáis que aprender como tal. Aquí lo que vemos está dividido en diferentes temas. Tenemos uno de introducción, oye, cuál es la aplicación de blockchain a nivel general dentro del sector bancario, cuáles son los casos de uso y cuáles son las eficiencias que nos aporta esta tecnología. Luego nos metemos con todo el tema de la tokenización de securities. Como os decía Carlos, con él vais a ver toda la tokenización en general, ¿no? Podemos tokenizar cualquier tipo de activo. En el módulo bancario nos centramos en la tokenización de securities, que para los que no lo sepáis son valores negociables. Es decir, pues acciones de compañías, bonos de deuda, todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia blockchain los mercados de capitales, digamos? Entonces, esto es muy importante. Y luego ya veréis que aparte, obviamente, de toda la parte teórica, siempre vamos a ver pues plataformas, por ejemplo, para la tokenización de securities, casos de estudio, pues por ejemplo, la tokenización que hemos hecho nosotros desde Banco Santander. Es decir, que los temarios, por supuesto las masterclass y las tutorías son todas prácticas, pero que incluso el temario lo intentamos enfocar para que no sea solamente teórico, sino para que si el día de mañana tenéis que tokenizar, oye, tengáis todas las plataformas identificadas que os proporcionan ese tipo de soluciones, que tengáis casos de uso donde se os cuenta lo bueno y lo malo de tokenizar algún tipo de productos o cuáles son los retos a futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido ya veréis que es una información muy completa. Luego vemos toda la parte de stablecoins, los tipos de stablecoins, las características necesarias y las stablecoins más reconocidas. Por supuesto, toda la parte de monedas emitidas por Banco Central, que sería pues, la misma analogía de las stablecoins, ¿no? Pero en lugar de estar emitida por una empresa privada, está emitido por una entidad pública, como puede ser el Banco Central Europeo, por ejemplo, en el ámbito de Europa. Y entonces aquí vemos pues, los puntos claves de las CBDCs, la taxonomía, el diseño, cuáles son los casos de uso, cuál es la situación de todo esto a nivel internacional, porque cada país está más o menos avanzado que otro, cuáles son también los tokens emitidos por infraestructuras de mercados financieros y luego también metemos un pequeño punto de debate, ¿no? Sobre la polémica Diem, que ahora ya está cerrada porque, no sé si lo sabéis, pero Facebook intentó sacar su propia moneda, su propia divisa internacional, entonces todos los bancos centrales se echaron encima de ese proyecto y finalmente se ha parado, ¿no? Pero creo que es un punto interesante a estudiar para otra vez volver a ese debate de qué es mejor una moneda emitida por una entidad privada, por una entidad pública, cuál es lo bueno y lo malo de cada una de ellas, etcétera. Luego vemos toda la parte de identidad digital, de identidad soberana, identidad descentralizada, tan importante para todos los casos de uso prácticamente de blockchain y para toda la parte de Web3. O sea, para mí esto es el punto clave que tenemos que trabajar en los próximos 2 años dentro del sector. Y luego, por último, pues otros casos de uso, ¿no? Del sector financiero, pues transferencias internacionales, pasarela de pagos en cripto, temas de custodia, etcétera. Pues esto sería el módulo 4, ya veis, muy denso, pero bueno, 10 créditos también, entonces va un poco, corresponde, ¿no? a ese peso que tiene dentro de los créditos totales del máster. Luego el módulo 5, que es el único que no impartimos ni Carlos ni yo, lo imparte Juanjo, que es un experto en la materia, entonces aquí vais a ver cómo se aplica blockchain a los procesos logísticos, a Industria 4.0 y muy importante os van a dar también esa, digamos, colaboración o cómo tenemos que aplicar blockchain en conjunto con el Internet de las cosas, porque además Juanjo y Dani, que Dani es otro profesor que os va a dar una masterclass en este módulo, son expertos en esto ya que han ganado un proyecto europeo con fondos europeos para sacar esto en producción. Entonces, cómo conseguir volcar datos a través de un sensor en una red blockchain y que no esté manipulado. O sea, que en ese sentido este módulo es completísimo y os lo van a dar expertos que trabajan día a día con estos sensores, con las blockchain, etcétera. Entonces aquí veis un poco, oye, qué es este concepto de la industria 4.0 y cuáles son las tecnologías exponenciales y habilitadoras, porque al final blockchain es una de ellas, pero no es la única, ¿no? Entonces tenéis que ver, como os decía, cómo compagina blockchain con el resto de tecnologías habilitadoras de la industria 4.0. Luego veis pues blockchain y la economía real, habláis de centralización y descentralización,
de los oráculos, que es tan importante. Es decir, yo por volcar una información en la blockchain, esa información es inmutable, pero nadie me garantiza que la información que vuelco sea real, sea veraz. Entonces, los oráculos en todo este mundo, si lo queremos utilizar para trazabilidad, tienen una importancia tremenda. Entonces, aquí Juanjo pues se mete muy de lleno, ¿no? Luego, pues la aplicación de blockchain a la economía real, los fundamentos de aplicación y cuándo aplicar blockchain, esto también lo vemos en el resto de módulos. Luego todo el tema de la trazabilidad de cadena de suministro y generación de producto, garantía de origen y prevención de fraude, y os dan muchísimos ejemplos y retos y desafíos abiertos sobre ello. Luego blockchain y comercio internacional, la logística 4.0. Luego las barreras de adopción y limitaciones, pues el caso, por ejemplo, de la integración, como os decía, con el Internet of Things, Internet de las cosas, y las barreras generales operacionales y legales. Luego los tipos de redes para la industria y la cadena de valor, porque al final blockchain hay de muchos tipos, ¿no? Entonces vosotros, como futuros profesionales de blockchain, tenéis que saber cuál es la mejor red para cada caso de uso. Entonces tenéis que analizar muy bien cuáles son las necesidades por caso de uso y, por tanto, qué tipo de red blockchain aplicar, pública, privada, permisionada, y dentro de esas, cuáles, en concreto, qué protocolos o clientes tenéis que aplicar. Luego la normalización y estandarización, blockchain y economía circular, protección intelectual y protección de marca con blockchain, y casos de uso en diferentes sectores económicos, pues cadena de suministro y el resto de sectores económicos no contemplados en el temario, ¿no? Entonces ya veis que aquí pues tenéis un temario súper completo y Juanjo y Dani pues son, ya os digo, unos profesionales que están todo el día tocando esta tecnología y todos los sensores, etcétera. Entonces nadie mejor que ellos para impartirlo. Aparte de esas tutorías que os va a impartir Juanjo junto a Dani, también vais a tener una masterclass de Carlos Pérez del Molino, que es la persona encargada de todos los temas de blockchain en Icertis, ¿vale? Que es una consultora también tecnológica bastante importante. Y una vez visto este módulo, me voy ya al último módulo, que es ese cajón desastre, digamos, donde vamos a ver todo lo que no hemos visto hasta ahora, el resto de sectores económicos. Como os digo, nuestra intención es dividirlo en Web3, metaverso y NFTs y el resto de sectores, pero hasta que tengamos el temario estructurado, de momento pues se compone en este módulo 6, que es de experiencias reales, ¿no? Este módulo es el que más masterclass va a tener, porque al final es el módulo de aplicación práctica, de ver cómo se aplica esto en cada uno de los sectores, de ver proyectos reales, etcétera. Entonces, aparte de todas estas masterclass que veis aquí, tenemos cerradas 4 o 5 más para la edición que viene en octubre. Entonces, yo creo que es pues uno de los módulos más completos que tenemos en el máster y, bajo mi punto de vista, el más bonito, ¿no? Porque es verlo todo y ver esos casos de uso, etcétera, y me parece súper entretenido. Entonces, os voy a enseñar un poco cuál es la estructura del temario. Como veis, 182 páginas, de nuevo, de acuerdo a los créditos del módulo, porque al final tiene 12 créditos, es decir, es el doble de los créditos que hemos visto, por ejemplo, anteriormente en el módulo 5, por lo tanto, el temario es el doble de extenso, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en este módulo? Pues, oye, vemos en general cuál es la situación de aplicación de blockchain en las empresas, por casos de uso, la evolución que ha sufrido, cómo se aplica por sectores, cuándo lo debemos aplicar, cuál es la barrera y, sobre todo, el estado del arte en 2022. Métricas claves generales, macroperspectivas, financiación de empresas y custodia institucional. Por último, hablamos de un concepto de organización muy interesante, que son los consorcios en blockchain, que esto es algo que no solemos ver cuando aplicamos otras tecnologías. Parece impensable. Yo, por ejemplo, que trabajo en el banco, cuando hablamos con los managers senior, ¿no?, del banco, que le dices, no, es que en este proyecto colaboro con BBVA y con Caixa, y te dicen, madre mía, con los competidores, ¿no? Pero es que al final la aplicación de blockchain consiste en compartir una base de datos. Entonces, si no somos varios los que estamos compartiendo esa base de datos y ganamos eficiencia, entonces, ¿para qué quiero blockchain? Si blockchain lo quiero para mí, conmigo mismo, entonces utilizo una base de datos, ¿no? Entonces, lo meto en este módulo, en el ver, oye, qué es un consorcio, cuáles son las industrias donde se suele estar aplicando más este tipo de organización de empresas, cuáles son las barreras o retos, algunos ejemplos de proyectos de consorcios en blockchain y conclusiones. Luego nos metemos a todo el tema de los NFTs, de la Web3 y del metaverso. Entonces, con respecto a la introducción de los NFTs, con respecto al arte y al gaming, vemos pues cómo revoluciona esto el mercado del arte, la remuneración por obras digitales en plataformas, una descripción muy específica de qué son los NFTs, cuál es su crecimiento, los casos de uso, los estándares que se suelen utilizar,
cómo comprar o mintear NFTs y vemos también pues, los marketplaces. Luego entraríamos en el tema 4, que es la Web3 y el metaverso. Entonces, oye, ¿cuál ha sido la evolución de Internet? Las principales características de la Web 3.0, aspectos técnicos, que también es importante que los conozcáis, qué es el metaverso, la introducción, la historia, la evolución, el ecosistema, cuáles son las características clave que tienen que componer el metaverso, cuál es la economía dentro del metaverso, lo que se conoce como los metanomics, la introducción, oportunidades en la industria, adopción y retos a futuro. Y luego ya vamos al resto de sectores económicos que no hemos visto anteriormente. Entonces es, oye, blockchain en el sector legal, blockchain en marketing y plataformas, por ejemplo, en navegadores, cómo se aplica blockchain y el real estate, pues por ejemplo ahí tendréis la masterclass de Rental, ¿no? Que es una plataforma de tokenización de activos inmobiliarios. Tenéis, por ejemplo, blockchain y la administración pública, cuáles son los otros casos de uso, las iniciativas europeas en la aplicación de blockchain en la administración pública y otros proyectos relevantes. O sea que aquí ya veis que el contenido, desde luego, es tremendo, ¿no? Y aquí os voy a enseñar brevemente cuál sería las masterclass que tenemos en este módulo. Entonces veis blockchain y real estate, os cuenta Eric, que es el CEO y co-founder de Rental, cómo ellos están tokenizando inmuebles utilizando blockchain, cuáles son los retos legales a los que se enfrentan, cuál es la mejor forma en la que lo están haciendo, etcétera. Luego también veréis de Bricken, que es de tokenización de empresas como tales, esas acciones y participaciones sociales. Tenéis blockchain y sector energético con Alfredo de Repsol. Tenéis blockchain y administración pública con Miguel Ángel Bernal, que fue el director de contratación pública del Gobierno de Aragón, que lanzó el primer proyecto de licitaciones públicas en blockchain con el Gobierno de Aragón. O sea, la primera administración pública en aplicar blockchain fue el Gobierno de Aragón con Miguel Ángel Bernal a la cabeza, y es Miguel Ángel Bernal quien nos va a contar pues, ese caso de uso. Luego tenéis la Web3 social, el cambio de era, ¿no? Que supone esto para los creadores de contenido, por David, que es CEO y co-founder en Ranchi, que es una empresa pues, muy interesante para que conozcáis en todo el mundo de Web3 y NFTs. Luego el Web3 y el metaverso, ¿qué es el metaverso y su situación actual? Os la da Álvaro, que es CEO y cofundador de Deusens y Alterheaven, que se dedican a desarrollar espacios en el metaverso. Luego la Web3 y el metaverso, cómo construir espacios virtuales en el metaverso, es más una clase práctica, ¿no? De cómo hacerlo, y os la da Daniel, CEO de Polygonal Mind. Y para que lo sepáis, pues Polygonal Mind es la empresa que hace la semana pasada nos desarrolló el espacio del metaverso a Santander, que emitimos un evento la semana pasada donde anunciábamos los ganadores de un reto que habíamos sacado sobre blockchain y repartíamos $120.000 en premios. Pues Polygonal Mind es la empresa que nos lo ha hecho realidad, ¿no? Entonces ya veis que las empresas que vienen aquí son empresas que están trabajando con corporates tan importantes como el Banco Santander. Luego tenéis otra sobre NFTs, que os la da Carlos, CEO de Art Army, también enfocados pues eso, en todo el mundo de NFTs, de arte, de curación de arte, etcétera. Luego tenéis los NFTs, cómo se aplican al ámbito del gaming, de los videojuegos, con Javier Nieto, que es compañero mío de Banco Santander, pero es que aparte Javi es programador y tiene un juego desarrollado sobre blockchain y en NFTs. Entonces aquí no viene como Banco Santander, sino que viene a nivel personal a contaros de su videojuego, cómo lo ha desarrollado, etcétera. Y luego por último tenéis a Neo Inversor, que es una aceleradora de proyectos, pues también nos vienen a contar, oye, pues en qué se fijan cuando valoran un proyecto, pues qué es lo que tenéis que tener en cuenta si queréis desarrollar un proyecto, cómo conseguir inversión, incluso si tenéis algún proyecto interesante, pues os pueden poner en contacto con diferentes inversores, ¿no? Entonces ya veis que este módulo pues es tremendo a nivel de contenido. Y luego por último, el módulo 7 sería el trabajo de fin de máster, ¿vale? Aquí al final os vamos haciendo tutorías a lo largo de todo el máster, pues para iros explicando qué es lo que queremos, más o menos, en qué se tiene que basar el trabajo, etcétera. Entonces, os vamos haciendo tutorías a lo largo de todo el máster, siempre os vamos contestando dudas por privado o lo que necesitéis, y este módulo lo llevamos tanto Carlos y yo, ¿vale? Entonces, vosotros entregáis pues diferentes versiones del trabajo de fin de máster, os vamos dando nuestros comentarios y finalmente hacéis la entrega final y Carlos y yo pues evaluamos esos trabajos de forma conjunta. Eso es, de hecho, en esta parte del TFM, bueno, pues ya hemos aprendido, ¿no? Que hay algunos de los alumnos que esperan las últimas 2 semanas, el final queda un popurrí un poco
un poco raro porque sí que es verdad que exigimos, pues bueno, cierto nivel de lo aprendido. Yo creo que os da para, y siempre decimos lo mismo, es decir, has conocido todo esto, tú te dedicas a esto y eres experto o conoces esto, intenta involucrarlo ahí, que te va a ser muchísimo más fácil encontrar una aplicación, ¿no? No significa de, oye, que tengo que crear una empresa de blockchain, no, para nada, hay que encontrar un proceso, cuanto más focalizado esté, muchísimo mejor para encontrarle el sentido, y pedimos un boceto, es decir, pedimos un boceto como 15 días antes de la entrega de al menos una idea primaria, ¿vale? No es obligatorio, pero sí que os ayuda mucho a conceptualizar y sobre todo a no estar las últimas semanas antes del TFM como locos escribiendo, buscando información, sino que, oye, ya he hecho este paso de pensar, no sé si estoy lo correcto, tengo estas dos ideas, por favor aclararme un poco y tal, y si hay que hacer una videollamada con vosotros en plan particular, nosotros encantados. O sea, ya eso es lo que venimos un poco recomendando, ¿no? Que somos, es el típico máster en el que no aparecen 27 caras bonitas, sino que son caras que están ahí para vosotros y que están, bueno, pues que si las necesitáis están ahí, incluso casi en vivo. Esto mismo, Carlos, que acabas de decir, lo voy a enlazar con la siguiente cuestión sobre la metodología. La metodología de cómo es el máster, cómo es, bueno, es online, cómo son las clases, cómo son las tareas, cuántas horas de clase hay. Sí, al final hay que cumplir con los requisitos universitarios por los créditos que se dan en cada módulo y ya sabéis que es todo online. Se imparte primero el manual, bueno, luego las tareas, ¿no? O sea, se pone todo desde el día 1 a disposición del alumnado y luego se establecen una serie de masterclass en un calendario. Entonces, en ese calendario pueden ser movibles, por ejemplo, si somos 30 alumnos y hay muchos que no pueden o lo que sea, y es una masterclass que pensamos que está bastante bien, pues lo que hacemos es moverla si el alumnado quiere, no hay ningún problema, o repetirla por si algo no ha quedado claro, etcétera, etcétera. Pero sí que se pone un calendario más o menos estructurado de todas las masterclass y el inicio y el fin de cada módulo para entregar esas tareas. O sea, es algo bastante sencillo de entender y de hecho en el módulo, en ese bloque cero que veíamos, ¿no? En la presentación, viene todo explicado, tanto el calendario cerrado ya de los módulos, ha habido en algún caso, por ejemplo, lo hemos vivido más con el COVID, de que hemos tenido que extender partes del módulo por la situación, bueno, pues que hemos vivido todos, desgraciadamente, bueno, pues se ha podido hacer sin ningún tipo de problema. No sé si quieres comentar algo más, Paula. Sí, o sea, como dice Carlos, yo creo que aquí el punto fuerte que tiene este máster es que yo creo que es muy permisivo, aparte de tener que cumplir obviamente con todos esos requisitos universitarios, pero te deja adaptarte muy bien, ¿no? A ti como alumno. Nosotros las clases las solemos poner siempre a partir de las 6:30 de la tarde, 6:30, 7, 8 aproximadamente. Solemos consultarlo también con los alumnos al principio del módulo cuando les va mejor. Si no pueden asistir a esas clases, como he dicho, siempre se van a quedar grabadas y luego esas tareas que os proponemos, como dice Carlos, las tenéis desde el primer día del módulo y cada módulo dura aproximadamente un mes o mes y medio. Por tanto, oye, no es que te exijamos, esta tarea me la tienes que dar mañana para hacer una determinada actividad, sino que tú tienes las tareas, tú puedes verlas y organizarte el tiempo en ese mes, mes y medio para ir cumpliendo con las entregas, ¿no? En ese sentido. O sea que yo creo que ahí, dentro de que hay ciertos requisitos que tenemos que cumplir, pues la gente se puede adaptar muy bien si están trabajando, etcétera. Los horarios están pensados para gente que trabaja, para hacer las clases fuera del horario laboral y luego las tareas, pues cada uno se organiza en ese sentido como quiera. Si queréis, podemos pasar a otra cuestión que también han dejado grabadas algunas preguntas sobre eso, las salidas profesionales. Perfecto. Sí. Yo creo... Dale, dale. Dale tú. No, dale, tranquila. Venga. A ver, con respecto a las salidas profesionales, no hace falta que diga yo que blockchain y todo el mundo de cripto y Web3 es uno de los sectores que más demanda laboral tienen, ¿no? Nosotros, yo os hablo a nivel personal, en el Banco Santander hemos tenido abiertos 2 puestos en el último año y han tardado meses en lograr cubrirse porque hay poco talento y ese talento pues ya está cogido por empresas que son muy importantes en el sector de blockchain, ¿no? Ya sea a nivel de infraestructura o proyectos pues, de finanzas descentralizadas, etcétera.
Entonces yo creo que hay mucha demanda en el mercado laboral por perfiles que sepan de esta tecnología y hay poca gente que realmente sea experta a nivel técnico, funcional y sobre todo en esa aplicabilidad de negocio que lo sea. Nosotros como máster, a nivel formativo, como os he dicho antes, yo creo que somos la formación más completa en ese sentido, de daros una visión 360, pero luego obviamente lo que son las salidas profesionales, y respondo a una pregunta que había al principio de José Javier, ¿no? De estudios complementarios, depende del perfil que queráis ser una vez realizado el máster, ¿no? Si, por ejemplo, alguien se quiere dedicar a lo que es más project management, que es lo que hago yo dentro del banco, es decir, gestionar proyectos, departamentos, oye, tenemos que sacar esto, ¿cómo lo hacemos? Y hay que cumplir en plazos, pues quizás esa persona necesite un pequeño curso de project management, ¿no? Para saber las habilidades de un project manager, más aparte, obviamente, pues todo el conocimiento técnico de la tecnología. Si a lo mejor esa persona quiere ser project manager de blockchain y además en el sector financiero, pero nunca ha trabajado en el sector financiero, pues quizás se tenga que hacer un pequeño curso, aunque nosotros lo tocamos en profundidad, pero del ámbito bancario, ¿no? Entonces, depende mucho de a qué puesto y a qué sector quieras salir, pues vas a necesitar ciertos sectores, ciertos cursos complementarios, ¿no? Lo bueno de nuestro máster, como os digo, es la formación tan completa que recibís y luego aparte, que esto yo creo que es muy importante, todas las empresas colaboradoras con las que tenemos acuerdo, ¿no? O sea, todas estas startups que os hemos estado contando de Cryptan, de Onis, de Rental, etcétera, son colaboradores nuestros y por lo tanto ahí hay abiertas pues plazas tanto de puestos de trabajo, de prácticas, etcétera, en función, claro, del perfil de cada alumno. Pero en ese sentido, como traemos a profesionales que son CEOs y fundadores de empresas muy importantes dentro de España en este sector, yo creo que es muy fácil abrirse una vía a nivel profesional con estos profesores incluso, ¿no? Que os puedan contratar el día de mañana en sus empresas, etcétera. Yo creo que eso es uno de los puntos fuertes que tenemos ahora mismo. De hecho, por ejemplo, creo que os lo ha pasado Estefanía un artículo por ahí, que un alumno nuestro de la primera edición, Jaime, junto a Javi Nieto, que os he dicho que era mi compañero de Santander, que da la clase de NFTs y gaming, pues reclutó a Jaime del máster y Jaime ahora es parte de su proyecto, ¿no? Porque al final, pues tienes a los alumnos y estás con ellos y te hacen preguntas y ves que una persona es buena y que sabe de lo que está hablando, etcétera. Entonces, al tener a los CEOs y fundadores dándote clase, pues al final te puedes abrir la vía a entrar en esa empresa mucho más fácilmente. Preguntaba en relación a las salidas laborales de cómo puede afectar en el mundo laboral el hacer el máster fuera de la UCAN sin acreditación universitaria. La contesté sí. por escrito, pero bueno, que no hay ningún problema, que lo pueden realizar igualmente. Sí, o sea, no hay ningún problema. Al final acreditas que has cursado el máster. O sea, no habría ningún problema. Al final estamos en un mundo, como ha dicho Paula, que es un mundo lleno de oportunidades en todos los puntos que puede llegar a pensar. De hecho, nosotros, por ejemplo, ahora teníamos problemas para encontrar empresas dedicadas de marketing exclusivo para empresas cripto, para que os hagáis una idea. O sea, ¿por qué? Porque tú llegas a una empresa cripto y no tiene ni pajorera idea de que es una ICO, de que es un vesting period en una fase privada de un lanzamiento de una criptomoneda. Bueno, pues esas cosas no existen. O sea, imaginaros hasta dónde llega el punto de desinformación. O sea, es que existen puntos o nichos a los que acaparar en todos los sentidos. Y también quería recalcar que, Paula, lo has comentado, bueno, has comentado el caso de Jaime con el proyecto que hizo junto con, se me ha olvidado el nombre ahora mismo, Javier. Eso, con Javier, pero todas nuestras empresas colaboradoras, si en algún momento tienen alguna vacante de prácticas y o empleo, nos la hacen llegar y nosotros os la hacemos llegar y también dependiendo de las características de cada persona previas, etcétera. Y que este mundo es muy pequeño y es lo que os digo, que al final los que estamos en esta tecnología dentro de España todavía somos muy pocos, nos conocemos todos, entonces al final esa cercanía que tenéis con los profesores, tanto con Carlos como conmigo, como con el resto que os dan las masterclass, pues os pueden abrir muchas puertas, ¿no? En el sentido de yo, por ejemplo, estos meses cuando se abrían estas vacantes en Santander, pues las iba pasando y obviamente pues si un alumno viene y el currículum encaja, pues yo lo voy a pasar antes por Santander que una persona de fuera. Si Carlos el día de mañana necesita un perfil
en ese sentido, pues también va a tirar de vosotros y así todos los profesores que tenemos, que ya habéis visto que son un montón. O si una empresa nos pregunta, oye, ¿conoces a una persona para un proyecto, etcétera? Pues también nos tenemos en mente. O sea que yo creo que en ese sentido sí que cubrimos bastante las salidas profesionales, pero es lo que os digo. Luego depende muy en concreto de lo que queráis ser dentro de esta tecnología, pues habrá que ver. Nosotros os orientamos, por supuesto, si os falta un grado más de especialización en algún tipo de sector o en algún tipo de habilidad del puesto en concreto, etcétera. Había otra cuestión que pregunta Adam, que bueno, dice que lo podéis leer, motivado lo cambiante, las actualizaciones del temario, que si los graduados tendrían la opción de continuar con acceso a la información en línea y sobre los cambios de nuestros temas, bueno, de lo que lo he comentado anteriormente a otra persona que no me acuerdo, que ha preguntado básicamente, todos nuestros alumnos y exalumnos reciben semanalmente una newsletter con actualizaciones, proyectos nuevos, TFMs, etcétera. No sé, creo que una vez pasado el tiempo, o sea, cuando se acabe el máster sí que sigan teniendo acceso durante un tiempo a la plataforma, ¿no? Sí, también tienen durante un tiempo, tienen acceso a la plataforma siempre. Vale. Y pueden descargarse, etcétera. Había otra cuestión también de Adam, que han considerado el tema de las social fit. ¿Veremos algo sobre este tema? Sí, Adam. Cuando hablo además tenéis una masterclass que es Web3 social, entonces un poco ahí lo que se va a ver es en ese ecosistema de la Web3, que yo lo he mencionado a nivel genérico, ¿no? Que es la Web3 y al final esto consiste en que los usuarios de Internet seamos propietarios del contenido que estamos creando, ya sea porque somos usuarios o porque nos dedicamos profesionalmente a ellos, como pueden ser artistas, etcétera, pues cómo la Web3 y cómo blockchain en concreto ayuda a todo esto. Entonces, SocialFi, para que los que no lo sepáis, es un poco ese concepto de las redes sociales descentralizadas, pero está acogido dentro de ese gran concepto de la Web3. Entonces, por supuesto, veremos ejemplos de redes sociales descentralizadas, cuáles son las cosas buenas y también cuáles son las cosas malas. De todas formas, bajo mi punto de vista, ahí os doy una opinión personal, no creo que todo esto de la Web3 y la descentralización signifique la descentralización completa, sino que al final de lo que va es de que los usuarios y los creadores de contenido consigan extraer más valor de las plataformas con las que interactúan, ¿no? Es decir, que yo voy a seguir utilizando Instagram porque Instagram en ciertas cosas también me aporta muchas cosas buenas, ese nivel de centralización que tiene, pero si el día de mañana no estoy de acuerdo con las políticas que tiene Instagram, por ejemplo, del uso de mis datos, yo pueda llevarme todo el contenido que he creado y todos mis followers a otra plataforma, ¿no? Porque ese contenido será mío, porque estará representado a través de NFTs. Pero por supuesto, claro que lo veremos y muy en profundidad dentro de la parte de Web3. Y luego hay una pregunta de José Javier, que es para ti, Carlos. ¿Cómo complementario ves el curso de tokenización Hyperledger? Sí, a ver, Hyperledger es totalmente otra alternativa, ¿no? Más enfocado directamente a empresa privada, a corporate privado. Nosotros Hyperledger lo tocábamos muy al principio, es decir, en las primeras ediciones del máster. Ahora lo hemos dejado de incorporar, simplemente hacemos una mención rápida, porque sí que es verdad que a nivel real no se está exigiendo tanto como antes. Antes, como había comentado Paula, en el tema de la trazabilidad era bastante exigente con el tema de Hyperledger, de Besu ahora, ¿no? Últimamente y tal. Y ahora las grandes empresas no lo están incorporando tanto. Por lo tanto, todo se está yendo hacia la blockchain pública pura y dura, como Polygon, ¿no? Que os ha comentado Paula antes, Binance Smart Chain y demás, que son como sucedáneos de Ethereum. Y por lo tanto lo tocamos muy de fondo, lo cual no está mal. O sea, sería perfectamente complementario tener una formación junto a la que nosotros damos. Eso estaría perfecto. O sea, sería lo más completo, digamos. No sé si alguno de los presentes tiene alguna pregunta más que quiera realizar. Ahora es el momento. Yo quería hacer una puntualización sobre el SocialFi. SocialFi, al final, como metaverso, como todas estas nuevas palabras que engloban un arte o algo así, es que al final no es más que poner la tecnología a disposición de hacer algo. O sea, es que no tiene mucho más allá. SocialFi, al final son redes sociales utilizando NFTs, que es lo que vas a ver, utilizando tokens, utilizando conexión Web3, ya está. Si lo quieres llamar SocialFi
bueno, pues para emerger otra palabra mágica dentro del keywords que pueda haber dentro del blockchain, perfecto, pero al final no es más que, es como metaverso, ¿no? Metaverso no deja de ser los juegos de toda la vida donde nosotros interactuamos, pero con unas reglas muy claras, tanto de Web3 como de NFTs, con características muy propias de la propia blockchain. Pero al final, una vez que entiendes cómo funciona todo este mundillo, no es tan difícil hacerte un concepto, ¿no? Digamos, en la cabeza de todo lo que puede soportar. Y al final esto es, bueno, pues un primer punto de todo lo que estamos viendo, ¿no? Que va a arrastrar. Bueno, preguntan que si ya hubo graduados en Argentina. Nosotros, nuestra formación es totalmente online y está dedicada a todos aquellos que tengan habla, bueno, en castellano, en hispano. Entonces, puede realizarlo cualquier persona desde cualquier parte del mundo que sepa español. Sí, de hecho hemos tenido bastantes alumnos de Latinoamérica y de hecho en LATAM el tema de las criptomonedas en muchos países es una realidad. Es decir, o sea, igual que en Europa quizás estamos viendo cómo aplicarlas y cómo moverlas y cómo tocarlas, hay gente en LATAM que, bueno, pues desgraciadamente por la inflación están manejándolas de forma diaria, ¿no? Y está dentro del ecosistema totalmente. De hecho, nosotros como empresa, para que os llevéis un tip, digamos, llevamos 2 años desde LATAM cobrando en criptomonedas estables. 2 años, ¿eh? ¿Por qué? Porque bueno, pues es muchísimo más sencillo, tarda muy poco, cuesta menos y tanto el emisor como el receptor saben que ha llegado. Y yo al final lo justifico ante Hacienda exactamente igual que un pago y ya está. O sea, es real que hay países que están más, bueno, pues más sobre la tecnología que otros, sobre todo a nivel de ciudadano. Pero bueno, yo creo que es un máster único dentro de España. Creo que la mayoría de másters que hay en el mercado se enfocan o en la descentralización de todo cripto y todo criptoeconomía, o se enfocan solamente en toda la parte corporativa y no hablan casi de las criptomonedas. Y creo que lo bueno que tenemos aquí y reflejado en Carlos y yo como directores académicos es que os queremos dar esa visión completa y por lo tanto yo lo considero, aparte del temario como tal y de los profesores que tenemos, pues el máster más completo que hay en la actualidad. Yo creo que es de muchísima calidad, además certificado por la universidad y bueno, pues toda esa práctica que intentamos trasladaros, no quedarnos en la parte teórica, sino enseñaros casos de uso, traeros a fundadores que se pelean todos los días, porque hay que pelear mucho, esto no es todo bonito, se pelean todos los días para sacar esto adelante y que tengáis esas experiencias reales, ¿no? Por eso se llama también así el módulo 6. Entonces yo creo que esa es un poco la idea que yo creo que yo quiero que quede clara de lo que es el máster. Y bueno, oye, Carlos y yo también estamos disponibles por LinkedIn. Yo he hablado con un montón de alumnos por LinkedIn que se querían apuntar y tenían alguna duda. O sea que en ese sentido, sentidos libres de conectar con nosotros, de preguntarnos lo que sea, etcétera.